exactamente de esto? Esto que les estoy mostrando es un recorte del diario de aquí de la zona y corresponde a la etapa final del traslado del Moai. Porque resulta que esto viene protegido con unas grandes capas de material esponjoso con el objeto de ponerlo a cubierto de cualquier daño, en el caso de que se cayera, por ejemplo, ¿no? Se instaló en el lugar en que está todavía, pero estaba forrado, porque ocurre que era una gran curiosidad del público. Entonces querían saber qué era lo que había debajo de esas cosas. Tuvimos que hablar con Carabineros y Carabineros, ¿no?, mandaron una persona que vigilara aquí de vez en cuando, ¿no? Y eso es esto. Pero esto fue aprovechado por una persona que hizo este dibujo gracioso, pero sin embargo muy verdadero. ¿Cuánto tiempo estuvo la imagen así, el Moai cubierto? ¿Cuánto tiempo estuvo cubierto el Moai? Estuvo como 4 o 5 días, ¿no? Hasta que yo, muy temprano, el último día, me vine para acá para sacar todo esto. Porque yo tenía un gran temor de que pudiera haber algún daño, pero no quería que lo viera el público, que podría llegar a la curiosidad, ¿no? Entonces me vine a esa hora y hay una fotografía que está guardada, ¿no?, en que se va sacando esto lentamente y yo con una ansiedad tremenda y grande observándolo, y cuando llegó al final el Moai estaba completo, sin ningún problema. ¿Y la gestión del traslado de Avenida Marina hacia acá? ¿Quién hizo esa gestión y cuál fue la razón que se dio? Bueno, eso es una historia muy, muy compleja, ¿no? Porque ocurre que nosotros vimos en varias ocasiones que pasaban camiones cargados muchas veces con fierros, y esa zona es una curva. Y tengo una fotografía en que el extremo de estos fierros pasan aproximadamente a una cuarta del Moai. Conversando con las personas que viven por ahí en las cercanías, me decían que en 2 ocasiones chocaron vehículos contra la base del Moai. Entonces, eso lo trajimos ese problema aquí a las reuniones y conversamos, y se estableció que había que trasladarlo para acá. El Moai es nuestro, está con número de inventario, etcétera, ¿no? Ahora, si la gestión de traer el Moai la hizo el Museo Fon, ¿por qué estaba en otro lado? Eso no lo sabemos porque es anterior al... Yo llegué acá el año 82, 83 aproximadamente, ¿no? Y ya estaba instalado allí, pero no tuve ninguna información anterior, ¿no? Entiendo que ahí llegó porque los que eran socios en esa época, a quienes no conocí, ¿no?, conversaron con alguien importante de la municipalidad y consiguieron la autorización para instalarlo allí. Y eso le iban a poner la Plaza Rapa Nui. Pero alguien relacionado con el tema de la distribución de los lugares, ¿no?, dijo que no. Y se acabó el asunto. Y lo pusieron. Me voy a contar lo que... Después, entonces, fue muy interesante porque se fue desarrollando este tema. La alcaldesa en ese entonces, la señora Gabriel, claro, ella también se interesó en hacer el traslado, pero nadie decía cómo se iba a hacer el traslado. Decía, sí, claro, es bueno, pero nada más. Entonces, bueno, yo me metí en el tema junto con John Gallagher y hicimos una cosa que es increíble, porque primero que todo teníamos que conseguir
una persona o una institución que tuviera maquinaria para levantar esto que calculábamos nosotros que iban a ser muchas toneladas. Efectivamente, un cálculo que está por allí, son más o menos 6 toneladas. ¿Sí? Aquí está esa es la mitad. Yo tomé las medidas y calculando con la densidad de los componentes, una cosa aproximada. Fuera de la parte que era visible, encontramos una cosa que era totalmente inesperada, que era una barra de fierro de aproximadamente 2 pulgadas de diámetro, pero que eso estaba desde la base hasta no sabemos dónde. Esa barra se la instalaron aquí en Viña, no en la isla de Pascua. ¿Eso fue para colocarlo en la nieve marina? Claro. Eso es el registro. Claro. Bueno, entonces, conversando con John, nos pusimos a trabajar en el tema, simplemente. ¿No? Yo soy dentista, no tengo ningún conocimiento de traslado de cosas, pero estaba entusiasmado y entonces pasó una cosa muy especial, Marco. Empezamos a conversar, a consultar, a pedir en las organizaciones que tenían maquinaria para levantar grandes pesos. Entonces, en una carta que hay por allí, no está aquí. Desgraciadamente todo eso se me perdió. Entonces llegábamos nosotros con John a la oficina de la persona que nos podría ayudar y le decíamos a la secretaria, ¿podemos hablar con el gerente? Sí, nosotros íbamos bien correctos, ¿no? Sí, señor, pero ¿de qué se trata? Mire, ¿cuáles son sus nombres? Fulano, Sutano, Adolfo Fernández, John Gallagher. ¿Y de qué se trata? Se produció un silencio nuestro porque era una locura muy grande. Entonces le explicábamos, mire, se trata de que el Moai ese que hay en tal parte lo necesitamos trasladar, ¿no? Y le vamos a pedir que nos ayude con los conocimientos que él tiene y los equipos que él tiene para hacer este traslado. Entonces la secretaria producía un silencio, nos miraba y bueno, voy a ir a hablar con el gerente y nosotros después pensábamos, la secretaria debe estar seguramente conversando con el gerente y decirle, mire, son 2 caballeros que vienen muy serios, pidiendo esta cosa, pero son muy raros en la petición, pero es gente sencilla, es gente tranquila. Así que entonces el gerente le habrá dicho, bueno, pero hágalo pasar. Nos hacía pasar. Y le explicábamos entonces de qué se trataba. Bueno, ¿qué cosa es el Moai? Preguntaban en primer lugar. ¿Ah? ¿Dónde está? ¿De qué está hecho? Y todo se lo íbamos explicando. Pero esto iba de una parte, salíamos ahí, nos decía que nos iba a contestar, naturalmente no nos contestaba, ¿no? Pero después íbamos a otro lugar. Ya. Después íbamos a otro lugar y también hacíamos la misma figura, ya con un poco de experiencia. Y encontramos de repente
una institución que fabricaba estructuras de acero, que no existe ahora, desgraciadamente. ¿Quién era? No tengo por ahí el nombre de ellos, porque... Ya. Entonces ocurre que esta persona se entusiasmó con la idea. Por una parte, porque era una persona más joven, le tomó aprecio a la idea, nos tomó aprecio a nosotros con la explicación que le dimos, y otra cosa que también le daba nombre a su empresa. Es así entonces que nos dijo, mire, yo los apoyo. ¿El señor Peche? ¿Eh? ¿El señor Peche? No, eso después. Ah, ya. Eso después. Primero había que ver cómo esto se hacía. Es así entonces que se consultó a la Armada, ¿no? Cómo hacían los transportes ellos, y tenemos una carta que está por allí, una carta en que indican cómo se tiene que hacer esto. Es hacer una jaula, es más rápido. Es hacer una jaula de acero, colocar el Moai dentro, acuñado por todas partes, con el objeto de que no sufra, ¿no? Y enseguida esto levantarlo, pero sin que el Moai sufra ningún exceso, ¿no? Tomándolo desde la base. Y ahí hay ya un procedimiento que es bastante largo, pero se hizo así. Y efectivamente esto no le pasó absolutamente nada al Moai, y el Moai que fue a Europa, que es el compañero de este Moai, ¿no? Se quebró 2 veces porque lo pusieron tendido. Aquí se empezó vertical.